Imagina por un momento, queridos espectadores, que el éxito que vemos cada noche en la televisión, esa sonrisa pícara y esos sonidos imposibles que salen de una garganta privilegiada, son en realidad el resultado más desgarrador de un descenso a los infiernos más oscuros que un ser humano puede soportar. Tú, claro, lo conoces como el alma irreverente de la pantalla, el hombre que no tiene filtros, que desafía a la censura con cada palabra, con cada gesto. Pero lo que estamos a punto de descubrir juntos es la cruda, la brutal realidad de alguien que estuvo literalmente tirado en la basura de la vida, devorado por la sustancia y el más profundo, el más abrumador desprecio de sí mismo. ¿Cómo pasó este niño, que huía de los golpes en el instituto, a convertirse en el centro de todas las polémicas políticas de un país entero? Es una pregunta que nos atormenta, que nos hace cuestionar cada una de nuestras certezas. ¿Es acaso su irreverencia un escudo, una armadura forjada en el dolor, para protegerse de un pasado de acoso infernal y de una lucha constante contra sus propios y más terribles demonios? Hoy os invito a que os quedéis con nosotros hasta el mismísimo final, porque vamos a despojar a Marcos Martínez de esa máscara que todos conocemos como Grison, para revelaros al hombre que, tras tocar un fondo tan abismo que deseó desaparecer, tuvo que ser rescatado milagrosamente de la ruina personal más absoluta para no terminar en una tragedia irreversible que nos habría destrozado a todos. Y si estas historias que te tocan el alma y te muestran la verdad que se esconde detrás de la fama son lo tuyo, si buscas la honestidad brutal que nadie se atreve a contar, no esperes más y suscríbete ahora mismo a Teras de Salseo, porque aquí siempre te contaremos lo que nadie más se atreve a decir, sin filtros, sin tapujos, con el corazón en la mano. Esta no es solo la historia de un músico brillante, de un genio del sonido. No, es el relato de una supervivencia extrema, de trabajos inhumanos, de horarios que robaban el alma y la esperanza, y de una honestidad tan brutal sobre su propia familia que, os lo aseguro, os hará cuestionar todo lo que creíais saber sobre la felicidad y, por supuesto, sobre el éxito. La trayectoria vital de Marcos Martínez, el hombre detrás de esa máscara de irreverencia constante que constituye su personaje artístico, no puede entenderse sin desentrañar primero las raíces de una identidad forjada a fuego lento, en la periferia más humilde de Madrid. Fue un camino entre la disciplina impuesta por un sistema que no comprendía y la creatividad desbordante de un adolescente que jamás terminó de encajar en los moldes convencionales de la sociedad. Nacido el 8 de noviembre de 1984 en la localidad de Soto del Real, Marcos creció en un entorno familiar que, aunque aparentemente estable, pronto fue testigo de su naturaleza inquieta, de una curiosidad que rayaba en lo obsesivo, una chispa, una llama interior que presagiaba ya, sin duda alguna, una vida lejos, muy lejos de lo ordinario. Fue precisamente esa tendencia casi enfermiza a investigar cada detalle, cada rincón de su entorno, lo que llevó a un primo suyo a apodarle como el protagonista de una famosa serie criminalística, un mote que con el tiempo y una ligera adaptación fonética, una pequeña transformación, terminaría por devorar por completo al nombre real del artista, sepultándolo bajo su nuevo yo. Sin embargo, tras ese alias que hoy todos corean, que todos reconocen, se escondía una infancia marcada por un contraste agudo y doloroso, un abismo entre su vida familiar, que era su refugio, y una experiencia escolar que él mismo, años después, calificaría como una verdadera y absoluta pesadilla, una de la que era literalmente imposible despertar. Su entrada en el instituto, ese lugar donde se supone que crecemos y aprendemos, coincidió con un experimento pedagógico en España, un experimento que para él se tradujo en un ambiente de hostilidad y desamparo constantes, donde la violencia era la moneda de cambio diaria, el pan de cada día, en los pasillos oscuros y llenos de miedo del centro educativo. Con apenas 12 años de edad, el pequeño Marcos se encontró compartiendo espacios con alumnos de 16, muchachos mucho mayores que ejercían una violencia sistemática y cruel sobre los más jóvenes, convirtiendo cada jornada, cada hora en el colegio, en una lucha por la integridad física más básica. El relato de esos años describe a un niño que debía saltar la verja del centro o escabullirse por la puerta trasera como un fugitivo desesperado para evitar ser golpeado o que le robaran el dinero del almuerzo, una realidad de acoso escolar que se desarrollaba, atención a esto, ante la aparente indiferencia de un profesorado ausente que miraba para otro lado. Vosotros podéis imaginar el miedo constante,
el terror que sentía un niño que sentía que el lugar donde debería estar seguro, donde debería crecer protegido, era en realidad una zona de guerra, una trinchera, donde nadie, absolutamente nadie, parecía estar dispuesto a mover un solo dedo para proteger su vulnerabilidad o estimular su evidente, su palpable talento. Este desajuste con el sistema educativo no se limitaba, no, a la seguridad física, sino que era también una colisión intelectual profunda, ya que Marcos era un niño extremadamente activo, una mente inquieta, que los docentes, lamentablemente, solían penalizar con amonestaciones constantes por el simple hecho de querer hablar o interesarse por cosas diferentes, por ir más allá de lo establecido. La pedagogía de la época, basada en la memorización pura y dura, en la repetición sin sentido, terminó por agotar su paciencia y su ilusión, llevándole a faltar a clase de manera recurrente, a escapar de una institución que sentía que le robaba el alma, que le arrancaba las ganas de crear, de imaginar algo nuevo, de ser él mismo. A pesar de los conflictos, a pesar de haber tenido que repetir el cuarto curso de la enseñanza obligatoria y de una falta total de motivación académica que lo carcomía, logró completar el bachillerato, aunque, y esto es clave, decidió no presentarse a la selectividad de inmediato para tomarse un respiro necesario, un momento para respirar y reencontrarse. Fue precisamente en ese año sabático, en esa pausa vital, donde comenzó su verdadera búsqueda de identidad fuera de los muros asfixiantes, de las paredes opresoras de un aula, encontrando finalmente en la educación superior un alivio que el instituto le había negado sistemáticamente durante toda su adolescencia, un respiro que necesitaba como el aire. Se matriculó, y esto es sorprendente, en Magisterio con la especialidad de Educación Musical, una carrera que le permitió reconciliarse con la formación técnica, con el estudio, a través de una lente creativa, una nueva forma de ver las cosas, y le enseñó que el aprendizaje podía ser un intercambio de libertades, un diálogo, y no, en absoluto, un acto de sumisión absoluta, de rendición incondicional. De estos años de juventud, de búsqueda, destaca especialmente su estancia en Lisboa, una experiencia que el músico describe con emoción como una de las más valiosas, de las más transformadoras de su existencia, por la red de amistades que forjó, que se llevó en el corazón, y por el contacto con una cultura que favorecía una visión más relajada y, sin duda, más artística de la vida, más humana. A pesar de obtener su título y comenzar a trabajar como profesor de música, la realidad de la docencia vocacional pronto chocó frontalmente con su agotamiento físico y mental, dándose cuenta de que las paredes de un colegio se le quedaban demasiado pequeñas, aunque disfrutaba del contacto con los niños, con las nuevas generaciones. Marcos sentía, con una certeza brutal, que la estructura rígida de una plaza escolar no podía ser, el escenario definitivo para su talento desbordante, viviendo una etapa de dualidad agotadora, donde impartía clases por la mañana y dejaba volar su pasión por el sonido por las noches, un torbellino de emociones y obligaciones. Fue en este periodo de búsqueda constante, de inquietud, cuando su tía, en un gesto que cambiaría todo, le permitió llevarse a casa una guitarra que no utilizaba, iniciando así una relación con las cuerdas, con el sonido, que se desarrollaría en los parques con sus amigos, lejos de cualquier conservatorio formal o de las reglas académicas que tanto le habían asfixiado. Pero, y aquí es donde la vida de Marcos Martínez toma un giro dramático y completamente inesperado, su destino cambió de manera irreversible y dramática, no por un éxito planeado, no por un triunfo buscado, sino por un fracaso físico traumático que amenazó con destruir todos sus sueños musicales de un plumazo. Mientras disfrutaba de una jornada de esquí, un día de ocio, sufrió una grave luxación de hombro que le impidió continuar tocando la guitarra con la intensidad y la técnica que su incipiente carrera exigía en aquel momento, dejándolo en un vacío profesional desolador, en una oscuridad que parecía no tener fin. Esta lesión, que en principio parecía el fin cruel de sus aspiraciones artísticas, el golpe definitivo, se convirtió milagrosamente en el catalizador de su reinvención más espectacular, obligándole, forzándole a buscar la música en el único lugar que le quedaba libre de dolor, en sí mismo, en su propia voz, en su cuerpo. Ante la imposibilidad, la dolorosa imposibilidad de usar sus extremidades para crear armonías, para tocar su guitarra, volcó toda su energía volcánica en el beatbox, una disciplina vocal asombrosa que consiste en imitar instrumentos y ritmos con la boca, con la garganta, de una manera casi sobrenatural, que desafía la lógica.
A los 25 años de edad, una época considerada ya tardísima, para iniciarse en esta difícil disciplina, comenzó a practicar de manera obsesiva, dedicando entre 4 y 5 horas diarias, cada día, a perfeccionar sonidos que inicialmente eran solo ruidos molestos, ruidos sin sentido, para su entorno más cercano. La transición no fue sencilla en absoluto, no creáis que fue un camino de rosas, pues fue un periodo de aislamiento creativo profundo, donde su boca se convirtió en su única herramienta de trabajo, en su única tabla de salvación, y su único medio de expresión ante un mundo que no terminaba de entender su cambio de rumbo, su desesperada búsqueda de un nuevo camino. Su primera incursión competitiva ocurrió en el Campeonato de España de Beatbox, un escenario desconocido para él, donde se presentó con el apodo de Grison, y al quedar en las primeras posiciones, al demostrar su talento, el nombre se consolidó definitivamente, marcando el nacimiento de su alter ego y su alejamiento total de la enseñanza tradicional, de la vida que había conocido. Sin embargo, antes de que la televisión le proporcionara la estabilidad económica que hoy disfruta, antes de la fama, Marcos atravesó un largo y oscuro periodo de trabajos precarios, de horarios inhumanos, de condiciones infrahumanas que forjaron su carácter desapegado y su visión gamberra, desafiante, de la existencia. Durante años tuvo que compaginar su incipiente carrera como artista, como músico, con empleos de pura subsistencia, de supervivencia, siendo el de churrero, atención a esto, uno de los que más huella dejó en su memoria, por la dureza extrema de las condiciones laborales, por el esfuerzo sobrehumano que requería. Sus jornadas, os lo juro, comenzaban a las 3:30 de la mañana, un horario infernal que solía empalmar con sus salidas nocturnas, trabajando rodeado de aceite hirviendo, de grasa, mientras el resto del mundo dormía plácidamente o regresaba de fiesta, todo ello en un estado de cansancio sobrehumano, casi cercano al colapso. En una ocasión, ese cansancio extremo casi provoca una tragedia doméstica irreversible, una catástrofe que pudo ser fatal, cuando confundió una pastilla de jabón de sosa con una patata mientras preparaba la cocina, teniendo que ser detenido, salvado, por su padre justo a tiempo para evitar una intoxicación que pudo ser, sin exagerar, mortal. Además de la churrería, trabajó como socorrista, una labor que también describía con cierto sarcasmo y amargura, debido a la fatiga de vigilar piscinas bajo el sol abrasador, tras haber pasado la noche entera en vela, buscando, desesperado, un hueco en el mundo de la música, su pasión, su razón de ser. Este estilo de vida, marcado por la privación severa de sueño, por la falta de descanso y una inestabilidad laboral asfixiante, lo llevó a un estado de agotamiento crónico que, sin embargo, milagrosamente, no detuvo su ascenso meteórico en el mundo de los sonidos vocales. En el año 2013 logró el que sería su mayor éxito profesional hasta la fecha, el que lo catapultaría al proclamarse campeón del mundo en un torneo internacional de prestigio, lo que le permitió realizar giras por todo el planeta, por todos los continentes, perfeccionando su técnica única, su arte. Pero, y aquí la historia se oscurece aún más, detrás de los éxitos internacionales y de los ruidos prodigiosos que asombraban al público de medio mundo, la vida personal de Marcos Martínez se sumergía en un periodo de profunda y aterradora oscuridad, que él mismo ha llegado a describir con una honestidad que desarma, como estar tirado en la basura, en el más profundo de los desechos humanos. Con la fama incipiente, con el reconocimiento y el ritmo frenético de las giras constantes, se enfrentó a una vulnerabilidad psicológica que le llevó a abusar de sustancias, principalmente del alcohol, y de otras drogas que empezaron a devorar, a carcomer, su voluntad y su esencia, su verdadero yo. En sus propias y valientes palabras, este consumo descontrolado transformaba su personalidad por completo, alejándolo de sus intereses genuinos, de lo que realmente le importaba y de las personas que de verdad le querían, sumiéndolo en una espiral de supervivencia diaria sin rumbo claro, sin un faro, sin una esperanza. Esta crisis alcanzó su punto más crítico, más desesperado, cuando sintió que ya no era posible, que era imposible recuperar nada de lo que disfrutaba de la vida, sintiendo que el peso de sus decisiones, el peso de sus errores, lo estaba hundiendo en un fango del que no había salida aparente, una trampa mortal. La sensación de culpa por los errores cometidos y una vergüenza paralizante, lo más terrible, le hacían desear desaparecer del mapa, del planeta, creyendo que el mundo estaría mejor sin su presencia rota, sin su espíritu fragmentado por los excesos, por las sombras que lo perseguían.
Fue en este contexto de hundimiento emocional absoluto, cuando la oscuridad lo cubría todo, donde su relación con Raquel, su actual pareja, cobró una dimensión salvadora y casi milagrosa, que cambió, que reescribió el curso de su destino para siempre, para fortuna de todos nosotros. Marcos ha confesado públicamente con el corazón en la mano que ella lo encontró en un estado de ruina personal total, destrozado, y se encargó de repararlo, de reconstruirlo, pieza por pieza, con una paciencia y un amor infinitos. Le proporcionó el anclaje emocional necesario, el salvavidas, para iniciar un proceso de recuperación que situó formalmente en un mes de febrero, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Este proceso de sanación, de renacimiento, implicó un cambio de paradigma vital radical, teniendo que sustituir la soberbia que lo había hundido por la más humilde de las humildades, y la culpa, ese peso atroz, por una responsabilidad madura, enfrentándose a conversaciones dolorosas, a verdades que escocían, y reconstruyendo vínculos que el consumo, ese monstruo, había erosionado por completo, dejando cicatrices profundas. Ahora que conocéis el infierno por el que pasó Marcos antes de llegar a la cima de la televisión española, ahora que sabéis su verdad, os pregunto, ¿creéis que su humor irreverente, sus bromas constantes sobre las sustancias, son una forma de terapia, una manera de exorcizar sus demonios, o una flagrante falta de respeto hacia quienes sufren hoy lo que él vivió en carne propia? Déjanos tu opinión, tu punto de vista es fundamental en los comentarios porque tu voz es parte esencial de esta impactante historia. A pesar de su enorme, su abrumadora exposición mediática, Marcos ha intentado mantener un hermetismo férreo, una muralla infranqueable sobre los detalles más íntimos de su vida junto a Raquel. Ella, la mujer que le devolvió la esperanza, que le reconstruyó el alma cuando todo parecía perdido, es un pilar fundamental en su existencia. Lo que sí sabemos, lo que ha trascendido, es que se conocieron de manera casual, por una de esas carambolas del destino, tras una de sus actuaciones, donde ella acudió como espectadora y surgió, ¡boom!, una atracción inmediata que terminó con ambos pasando la noche juntos e iniciando una relación que se ha prolongado, que ha resistido el paso de muchísimos años. Raquel es descrita por el músico con un cariño que traspasa la pantalla, como una mujer de carácter fuerte, de acero y experta en nutrición, a quien define cariñosamente con una devoción absoluta, como una santa, por gestionar el peso titánico de la vida doméstica mientras él navega por las exigencias agotadoras de la televisión diaria, de la vorágine mediática. Fruto de esta unión, nacieron 2 hijos, una niña y un niño, que se han convertido, nos lo ha confesado él mismo, en el motor, en el centro de su vida, en su razón de ser más profunda, aunque la paternidad ha sido para Marcos un terreno de confesiones agridulces, de verdades incómodas y polémicas que, no os voy a engañar, han dado muchísimo que hablar. En una declaración que generó un intenso y encendido debate mediático, que incendió las redes, afirmó con una honestidad brutal, desgarradora, que si pudiera retroceder en el tiempo con el conocimiento actual sobre el sacrificio y la pérdida de libertad que conlleva tener hijos, que implica la paternidad, probablemente no los tendría. Una frase que resonó con la fuerza de un trueno. Esta sinceridad, lejos de ser un rechazo a sus pequeños, a quienes confiesa amar con locura, con una devoción sin límites, es un reflejo de su lucha interna por mantener su propia identidad, su esencia, frente a la abrumadora demanda de la crianza, de la responsabilidad, que le obliga a vivir en un estado de cansancio permanente, de agotamiento total. Él se encarga, nos cuenta con cierta resignación, de las tareas cotidianas, de llevarlos al colegio, de darles de comer, de todo lo que implica la vida familiar, pero no oculta que duerme apenas 4 horas diarias. 4 horas. Y que siente que la vida familiar es, en muchos sentidos, una trampa para el espíritu libre, indomable, que siempre ha intentado ser. Su entrada en el ecosistema televisivo español, esa máquina devoradora de sueños, fue otro golpe de azar increíble, una carambola del destino que transformó su realidad en el año 2018, cuando trabajaba como dependiente en una tienda de música para poder pagar las facturas para sobrevivir. Fue descubierto por un productor que había acudido al establecimiento a comprar material y quedó cautivado por su personalidad desparpajada, su carisma arrollador y su asombrosa habilidad técnica, proponiéndole participar en un nuevo proyecto que estaban gestando, que estaban a punto de lanzar. Ese proyecto era, como ya sabéis, el programa de David Broncano,
que pronto se convertiría en un fenómeno de masas, un éxito rotundo, permitiéndole a Marcos desarrollar un personaje propio que iba muchísimo más allá de su innegable talento musical para el beatbox, para los sonidos vocales. Al principio él pensó que el programa no duraría más de unas semanas, que sería una aventura efímera y que volvería a su vida anterior, a la precariedad, pero su capacidad para la improvisación, para el show y sus chistes al límite de lo políticamente correcto lo convirtieron en un imprescindible de la pantalla, en una estrella fulgurante. Esta exposición trajo consigo un cambio radical en su estilo de vida, dejando atrás por fin la precariedad de los turnos de madrugada en la churrería, imaginad el alivio, para convertirse en una estrella que ahora es invitada a eventos de lujo y recibe productos gratuitos, un giro de 180 grados. Uno de los momentos que mejor ilustra la frontera borrosa, la línea difusa entre el hombre real y el personaje, entre Marcos y Grison, ocurrió en septiembre del año 2022, cuando apareció en el plató con el rostro visiblemente alterado y deformado, una imagen que nos dejó a todos sin aliento. Mostraba unos pómulos hinchados y una expresión que sugería una intervención de cirugía estética fallida o excesiva, lo que generó un tsunami inmediato de comentarios crueles, despiadados, en las redes sociales y titulares en toda la prensa del corazón, que no daba crédito a lo que veía. Días después, se reveló que todo había sido una elaborada y pesada broma, una puesta en escena maestra, orquestada por el equipo de maquillaje para burlarse de la credulidad del público y, sobre todo, de la prensa amarillista que tanto le critica, que tanto le persigue. Marcos se rió abiertamente, con una risa sin complejos, de aquellos que se habían sentido engañados, demostrando que su propio cuerpo y su imagen son herramientas de comedia que está dispuesto a manipular a su antojo, a su capricho, sin importarle lo más mínimo las consecuencias, sin pedir permiso a nadie. Este incidente subrayó una de sus máximas vitales más polémicas y controvertidas, y es que para él la fama es un juego, un tablero, en el que prefiere ser quien reparte las cartas, quien dicta las reglas, incluso si eso implica alienar a una parte de su audiencia con bromas de dudoso gusto, de moralidad cuestionable. El traslado de todo su equipo de trabajo a la televisión pública en el año 2024 situó a Marcos Martínez en el centro mismo de una tormenta política sin precedentes, en el ojo del huracán más grande en la historia reciente de los medios de comunicación de nuestro país. Las críticas feroces sobre el elevado coste del programa, sobre el sueldo de sus colaboradores y su supuesta vinculación con los intereses del gobierno de turno fueron utilizadas por él como material humorístico, como carnaza para sus chistes, desde el primer minuto de emisión en la cadena nacional. En el estreno del programa nos sorprendió a toda la audiencia, abriéndose la camisa en directo para mostrar dos tatuajes impactantes en su pecho con los rostros de dos figuras políticas enfrentadas, una provocación en toda regla, justificándolo, con su habitual sorna, como una medida de seguridad para su sueldo, una broma que dejó a muchos boquiabiertos. Estas provocaciones constantes, os lo juro, no han estado exentas de consecuencias graves, teniendo que lidiar con ataques despiadados en las redes sociales, donde se le acusa de ser un sicario a sueldo del poder político establecido, un vendido, un marioneta. Él ha desactivado estos ataques con su habitual ironía punzante, con su sarcasmo inconfundible, llegando a realizar gestos provocadores frente a las cámaras para afirmar que el ambiente del programa huele a adoctrinamiento político, desafiando así, con una valentía inusitada, a todos sus detractores, a todos los que le quieren ver caer. Esta capacidad para navegar en el conflicto, para surfear la ola de la polémica, a través de la sátira, del humor mordaz, ha sido fundamental para mantener la esencia gamberra de su personaje, para preservar su espíritu rebelde, aunque ha generado fricciones evidentes, choques constantes, con la dirección de la cadena y con sectores de la audiencia más conservadores, más tradicionalistas, que no entienden su humor. Otra de las controversias más significativas, que causó un revuelo enorme, ocurrió tras unos comentarios realizados sobre una ciudad histórica española, a la que calificó de manera despectiva, con unas palabras que cayeron como una bomba durante una entrevista, provocando la cancelación inmediata, la retirada fulminante de una de sus actuaciones allí, un castigo que pareció desproporcionado a muchos. A pesar de los intentos de algunos políticos por rebajar la tensión, por calmar las aguas, él se reafirmó en sus palabras, denunciando que la comedia estaba siendo asfixiada por la piel demasiado fina de los dirigentes que, en su opinión, no entienden, no comprenden el humor moderno, el humor transgresor.
Sin embargo, el tema que más quejas reales ha generado, el que más ampollas ha levantado ante el defensor del espectador, han sido sus constantes y explícitas bromas sobre el consumo de sustancias prohibidas en horario de máxima audiencia, una línea roja que muchos no están dispuestos a cruzar. Ha construido un personaje que bromea con la frecuencia de su propio consumo y el del público que le rodea, una provocación constante, lo que ha llevado a muchas familias afectadas por dramas reales de drogodependencia a vivir un infierno, a solicitar su retirada inmediata de la pantalla, pidiendo un poco de respeto, un poco de consideración. La respuesta oficial ha sido ambivalente, tibia, defendiendo que él interpreta a un personaje de ficción y que lleva una vida saludable. Pero la realidad, la cruda realidad, es que sus palabras siguen hiriendo sensibilidades en hogares donde la droga no es un chiste, no es una anécdota, sino una muerte lenta, un sufrimiento inmenso. Marcos mantiene su postura desafiante, su actitud combativa, afirmando que aunque la sustancia sea mala, el chiste no tiene por qué serlo, defendiendo su libertad creativa incluso frente a las multas económicas que le han restado, que le han mermado parte de sus ingresos anuales, un precio que parece dispuesto a pagar. Y ante esta actitud tan desafiante y provocadora, en una televisión que pagamos todos con nuestros impuestos, os pregunto directamente, con toda la honestidad del mundo, ¿creéis que se debería censurar este tipo de humor para proteger a los jóvenes, a los más vulnerables, o debemos defender la libertad de expresión de Grison por encima de cualquier sensibilidad social, por muy dolorosa que sea? Cuéntanos qué piensas. Tu voz es importante, en la sección de comentarios. A sus 40 años de edad, el estado físico de Marcos Martínez es una preocupación constante y real, palpable, debido a la exigencia técnica inhumana de su profesión como beatboxer de élite, una labor que desgasta. Al igual que ocurre con los cantantes de ópera, somete a sus cuerdas vocales a un estrés extremo, a una presión brutal, que puede derivar en lesiones irreversibles y dejarles sin su principal herramienta de trabajo y de vida de forma repentina, en un instante, destruyendo su carrera. El resultado está en un proceso de recuperación física constante, revelando cicatrices de operaciones quirúrgicas que sugieren problemas de salud internos que ha tenido que gestionar en el más absoluto de los secretos, en la intimidad. Aunque no se ha reportado una parálisis total, el riesgo de hemorragias vocales y el agotamiento de la voz son fantasmas que acompañan cada una de sus actuaciones nocturnas y cada grabación bajo los focos del plató, una espada de Damocles que pende sobre él. Su estilo de vida actual, supervisado de cerca por la disciplina férrea de Raquel, se aleja por suerte de los excesos de su etapa más oscura, de sus demonios, practicando deporte con regularidad y cuidando su alimentación de manera casi militar, con una dedicación espartana. Esta disciplina es necesaria para mantener la capacidad pulmonar requerida para imitar sonidos complejos durante horas, para seguir siendo el genio que es, aunque el cansancio acumulado por la crianza de sus 2 hijos y el ritmo de trabajo sigue pasando una factura visible en su rostro, en su mirada, en su cuerpo. Él mismo reconoce con humor, con una sonrisa amarga, que atraviesa su propia crisis de los 40, sintiendo que el tiempo se le escapa entre las manos, que se le escurre, mientras intenta cumplir con todos sus compromisos profesionales y personales a la vez, en una carrera contra el reloj. La vida de este artista volvió a ser noticia de impacto en mayo del año 2025, tras una sonada y misteriosa ausencia al inicio de una de las emisiones en directo que disparó todas las alarmas sobre su salud, sobre su estado, una preocupación colectiva. Los rumores sobre un posible colapso físico, sobre un derrumbe, se multiplicaron en cuestión de minutos, obligando a los responsables del programa a dar explicaciones públicas para calmar a una audiencia que temía lo peor para su colaborador favorito, para su estrella. Finalmente se desveló que se trataba de un asunto logístico por un retraso en un vuelo desde las Islas Canarias. Pero la imagen de su entrada tardía en el teatro, arrastrándose por el suelo en pantalones cortos, se volvió viral al instante, inmortalizada en la memoria colectiva. Este incidente subrayó la realidad caótica de su vida actual, la de un hombre que intenta estirar los minutos, cada segundo, para ser un músico independiente y una estrella de la televisión nacional al mismo tiempo, bajo la presión constante de millones de ojos, de millones de miradas que lo observan. Marcos Martínez representa hoy una de las figuras más complejas, más contradictorias y fascinantes del entretenimiento en nuestro país, pasando de ser un niño acosado en su pueblo a ser el rostro más polémico de la pequeña pantalla, una transformación asombrosa. Su lado humano,
marcado por una crisis de sustancias que casi le cuesta la vida, que lo arrastró al abismo, una relación familiar sólida pero agotadora, que le consume, y una honestidad que a veces roza la crueldad, que duele, ofrece un contrapunto necesario a su imagen de payaso irreverente, de gamberro. A pesar de los escándalos, de las provocaciones políticas que le han puesto en la diana de muchos, de las amenazas y de los fracasos físicos que amenazan su carrera, que penden sobre él, parece haber encontrado un equilibrio precario pero funcional, que le permite seguir adelante, que le permite luchar. Su futuro, según confiesa en momentos de mayor introspección, de sinceridad, no pasa necesariamente por permanecer siempre bajo los focos, bajo el brillo de las cámaras, sino por el deseo profundo de una vida tranquila en el campo, lejos del ruido mediático que a veces le asfixia, que le ahoga. Mientras tanto, sigue siendo el hombre capaz de convertir sus debilidades más profundas, sus traumas, en sonidos asombrosos, en música, y sus errores más graves en anécdotas divertidas para el gran público que le sigue con devoción cada noche, con una lealtad inquebrantable. Detrás de cada ruidito que sale de su boca, de cada beat, hay una historia de supervivencia extrema, de dolor silenciado y de una búsqueda incansable de la propia identidad en un mundo que a menudo prefiere las etiquetas simples a la complejidad de una alma humana, a la verdad que se esconde detrás. Marcos ha demostrado que se puede salir del fango más profundo, de la oscuridad, si se tiene una mano que te ayude a levantarte, que te impulse, y la valentía suficiente para reírse de uno mismo, para autohumillarse, cuando el mundo entero parece estar esperando que cometas un error definitivo, que te hundas. Su legado no será solo el de un artista de los sonidos, no. Será el de alguien que se atrevió a mostrar sus cicatrices y sus tatuajes políticos sin pedir perdón, sin disculparse, recordándonos que la vida es un escenario donde lo más importante es no perder nunca la propia voz, tu esencia. La historia de Grison es la prueba viviente de que el éxito no borra el pasado, no lo esconde, pero que el pasado puede convertirse en el combustible necesario para alcanzar las metas que otros creían imposibles para un chico de periferia, para un soñador. Y así, entre el aplauso del público y la mirada atenta de su familia, Marcos sigue caminando por la cuerda floja de la fama, sabiendo que en cualquier momento el silencio puede volver, que la oscuridad puede regresar, pero que mientras tenga aire en los pulmones, habrá música, habrá vida. Esperamos que este recorrido por la vida más oculta y dramática de Marcos Martínez te haya impactado tanto como a nosotros descubrir la fragilidad que se esconde tras su aparente armadura de hierro y humor negro. Si te ha gustado este relato cargado de emoción y verdades incómodas, no olvides, por favor, suscribirte ahora mismo al canal de YouTube Teras de Salseo para no perderte ni una sola de estas historias que te dejarán sin palabras, que te conmoverán. Te damos las gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta este punto del video y por formar parte de nuestra comunidad de espectadores que buscan siempre la verdad detrás de las cámaras y los focos, la verdad sin adornos. Ahora mismo verás aparecer en tu pantalla más videos de nuestro canal que te van a atrapar por completo con sus secretos y revelaciones impactantes sobre las figuras que más admiras y que creías conocer. No te los pierdas y nos vemos en la próxima historia, con más salseo.